Compañeros, muy buenas tardes. Estamos en vivo en la materia de Ciencias de la Comunicación 1. Mi nombre es Susana Ramos Covarrubias y estamos en Centro Educativo Francisco Orozco y Jiménez con esta lección número 3, tipos de texto, que corresponde a nuestra segunda semana de trabajo. El objetivo general de esta sesión será revisar los tipos de texto y sus características para poderlos aplicar en una comunicación que sea clara, coherente y efectiva. ¿Ya has realizado tú algunas tareas referentes a lo que fue el proceso de comunicación? ¿Lograste entender que este proceso de comunicación hace referencia a que nosotros podamos emitir un mensaje de una manera clara, como decíamos, de una manera coherente, de una manera donde exista un mensaje que va a emitir una persona y va a llegar a un receptor? Va a tener un canal, debe de tener un código también, y hablábamos también de las diferentes barreras de comunicación que podemos tener y que pueden hacer que ese proceso de comunicación no sea quizás tan efectivo. También pudiste tú emitir información en una de las tareas, precisamente ya enfocándote a explicar también un tema, a estarte refiriendo tú a estos temas de comunicación sobre la importancia que tienen en la vida diaria. Incluso hablábamos de redes sociales, hablábamos del impacto que tienen las redes sociales, incluíamos ahí temas como, por ejemplo, los haters, las fake news, por ejemplo, también las noticias falsas, y cómo nosotros debemos de acudir a fuentes confiables, a no estar compartiendo información que pueda provocar realmente más bien desinformación, ¿verdad? A estar utilizando de una manera responsable toda nuestra información y hacer de una manera más efectiva todos estos procesos. Cuando tú estás haciendo uso de estas formas de comunicación, a final de cuentas estamos hablando de tipos de texto. Recuerda que un texto no solamente puede ser escrito, sino también puede ser oral al momento que tú te comunicas. El texto me permite a mí emitir un punto de vista personal, ofrecer una información que puede ser científica o para narrar acontecimientos, quizás cuando cuento un cuento, por ejemplo, para distraer a alguien, ¿no? Como esparcimiento. Cuando quiero realizar alguna descripción, por ejemplo, pudieran ser algunas de las formas en las que podemos encontrar nosotros los textos. En general, te permiten entonces emitir mensajes. La finalidad de los tipos de textos pueden ser diferentes. Pueden ser que nada más te quieran informar, o quizás, por ejemplo, cuando lo dice un político, pues me quiere convencer a que opine lo mismo que él, me quiere a lo mejor detallar ese texto, describir algún proceso, narrar, ¿sí? La comunicación puede ser oral o escrita. Estos tipos de texto los podemos encontrar de estas dos maneras. Tú ya habías revisado este material, revisaste entonces, como te decía, podemos describir, exponer, convencer, enseñar, incluso también permiten enfocar y mejorar la comunicación. Pueden ser escritos, orales, y atienden a necesidades muy específicas de la comunicación. Observa aquí cómo ya tengo algunos tipos de texto, así como muy brevemente numerados, ¿no? Este es un ejemplo de una infografía donde tú puedes encontrar tipos de texto básicos. Dependiendo del autor puedes encontrar más variaciones, pero en general estos son como los generales. Puede ser narrativo cuando te relatan acontecimientos, argumentativo cuando alguien defiende su opinión, descriptivo cuando te está hablando de información que representa o detalla cómo es algo o alguien. En el expositivo, la manera de informar es clara, es objetiva, ¿sí? Y bueno, vamos a detallarlos un poquito más, ¿no? Te recomendé leer estos materiales, que es un material excelente de Educaré Chile, que es una página que tiene materiales muy valiosos, muy interesantes y muy enfocados en este proceso de la comunicación, y en especial en tipos de texto. El tipo de texto expositivo, por ejemplo, es para desarrollar temas de formas claras, perdón, y objetivas, es decir, sin puntos de vista. Ellos responden a la pregunta ¿qué es? Cuando tú te preguntas qué es, el texto expositivo te va a ayudar porque te va a explicar, te va a enseñar, te va a informar, y esto lo puedes ver en una enciclopedia, en un diccionario, o por ejemplo en un documental cuando estás viendo, por ejemplo, información acerca de las estrellas, acerca del sistema solar, acerca de algún animal en específico, por ejemplo, ¿no? En el narrativo incluye relatos de acontecimientos que se desarrollan en algún lugar
a lo largo de un determinado espacio temporal. Generalmente narran, cuentan, entretienen, divierten, bueno, no siempre cuando son noticias, por ejemplo, también, ¿verdad? Nos están contando historias reales. Pero, ¿qué pregunta responden? La de qué pasó. Eso es lo que responde el texto narrativo. Por ejemplo, una crónica, una noticia, un cuento y una novela. Los textos descriptivos, en cambio, te van a describir algo, te ofrecen información para representar, te dicen cómo es algo, describen o detalla. Un ejemplo puede ser el retrato. ¿Sí? Incluso se pueden combinar, quizás una narración pueda tener una descripción, por ejemplo, pudiera darse también estas formas. El argumentativo es un tipo de texto que defiende un punto de vista o una opinión, tiene tesis, argumentos y conclusión, pretende convencerte o persuadirte, como por ejemplo un ensayo. Te ponía yo ahora también otro ejemplo de los políticos, ¿no? Cuando nos están hablando, diciendo un discurso, pues que pretenden que nosotros pensemos lo mismo que ellos, ¿no? Persuadirnos. Bueno, aquí están los tipos de texto expositivo. De nuevo te vuelvo a poner aquí el recuadro que estábamos revisando. ¿Sí? Una enciclopedia, un diccionario, un documental. No dan opiniones personales, te manejan hechos y cifras exactas, reales, ¿sí? Incluyen definiciones o explicaciones, y estos textos suelen ser muy claros, suelen ser objetivos. Inician con una introducción para dar a conocer el tema, enseguida pueden tener un desarrollo y una conclusión. Esto es para la coherencia con la que se está presentando la información, ¿sí? Aquí te estoy exponiendo yo un ejemplo de un documental de la vida del león. Para este documental de la vida del león, es un tema que yo voy a seleccionar para hacer mi trabajo. Yo voy a hacer un video acerca de este documental de la vida del león. Entonces yo te escribo, mi video se llama La vida del león. El tema que voy a tratar es pues un documental que habla acerca de la vida del león en el desierto. Incluyo el tipo de texto que abordo, en este caso es expositivo. ¿Sí? Porque voy a mostrar información acerca, datos acerca, exactos de la vida de León, que yo ya tengo incluso previamente investigados, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es mi justificación? ¿Por qué es un tipo de texto, expositivo? ¿Por qué voy a hablar de él? Bueno, aquí voy a dar, en un párrafo voy a dar mi información, ¿sí? ¿Por qué se trata de algo o por qué lo voy a tratar de una manera expositiva? El lenguaje que voy a usar es un lenguaje objetivo, claro, denotativo. ¿Sí? El método de desarrollo es inductivo porque lo voy a abordar de lo particular a lo general. Y el guión ya es todo el detalle que tú vas a incluir en tu guión. ¿Sí? Ya cuando tú lo ves en la tele y ya todo listo, todo terminado, bueno, pues ahí ya es un texto expositivo. Esta ficha técnica la vamos a usar para los siguientes ejercicios que vamos a realizar. Vamos a hacer prácticas de tipo de texto expositivo. Observa los siguientes ejemplos donde se te solicita que escribas un texto de tipo expositivo sobre el tema de obesidad y embarazo infantil. Y vamos a encontrar algunos textos, son un poquito largos, para que los revises. Solamente quiero que te verifiques qué es lo que nosotros revisamos en este texto expositivo. Pues que estés usando un lenguaje claro, objetivo, que tengas introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda que debes de manejar incluso cifras, hechos reales, no puntos de vista. Eso se va a manejar en el nivel cognitivo, en el de comunicación, que cuides tu ortografía, que sea coherente lo que estás diciendo, lleve una hilación de ideas adecuada, tenga claridad, la manera en la que redactas, se escuche bien la manera en la que lo estás escribiendo, ¿sí? No se pierdan las ideas, el nivel actitudinal. Vamos a cuidar la forma en la que lo estás entregando, que sea claro, limpio, ordenado y que se entregue en tiempo. Y en el pensamiento crítico vamos a verificar que se ofrezca objetivo y conclusión coherente y que esté alineado, que haya una alineación de ideas. Y eso es lo que revisamos aquí. Aquí viene el ejemplo. Revísalo, por favor, observa cómo van a venir en esta información. Recuerda, no puntos de vista. Aquí veo, por ejemplo, datos muy precisos como la desnutrición crónica, ¿sí? Entonces, revisa el tipo de ejemplo donde ves que no nos están dando puntos de vista, nos intentan nada más enseñar, informar, no nos intentan convencer de nada, es una información muy objetiva, ¿sí? Esto lo estoy tomando, aquí te incluyo la fuente, lo estoy tomando de UNICEF. Ahora aquí viene el otro tema, embarazo adolescente, que está ligado a la falta de oportunidades y violencia sexual. Esto podría parecer incluso un ensayo, pero cuando tú lo empiezas a ver, te vas dando cuenta que la manera en la que lo desarrolla es más bien una manera donde te dan datos muy específicos, te dan información acerca de organismos y por lo tanto el texto se vuelve expositivo.
Ejemplos de tipo de texto narrativo. Este texto incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan, debe de tener un lugar, un escenario donde suceden los hechos, un tiempo también, eso debe de tener, y personajes. Por ejemplo, cuando nos cuentan una noticia de algo que sucedió a las orillas de la ciudad, a las 12 de la noche, nos pueden decir el día, la colonia. Entonces, todo esto nos está ubicando en un lugar específico, en un tiempo, con personajes y nos empiezan a relatar qué sucedió. Esto puede ser una noticia o quizás le podemos dar el enfoque de un cuento también, ¿no? De una novela o una crónica. Entonces, estos son los tipos de texto narrativos. Relatan eventos, historias, cuentos, hechos o mitos. Crean un mundo, puede ser ficticio o real. ¿Sí? Incluyen sucesos, personajes y un narrador, ¿sí? Incluso yo te decía, tienen su escenario, tienen su tiempo también. Ejemplos de texto narrativo, puedes practicar escribiendo textos narrativos, selecciona alguno de los siguientes temas. Nos puedes contar un cuento, revisar algún cuento, crear una noticia, narrar un partido de fútbol, o por ejemplo, cuando tú estás narrando un concierto de un artista famoso, por ejemplo, Michael Jackson se presentó en Estados Unidos, en un estadio de béisbol, y tú vas a empezar a platicar cómo fue ese concierto. Entonces, cuando nos estás narrando e incluyes todos estos elementos, pues es un texto narrativo. El texto descriptivo describe algo, te ofrece información para representar, te dice cómo es algo. Dijimos que gira en torno a los atributos de una persona, cosa, lugar, animal. Puede ser objetivo sin que den los puntos de vista personales o subjetivos con punto de vista. Yo te ponía el ejemplo, si yo voy a describir, por ejemplo, cómo es mi novio, yo te voy a decir de una manera objetiva, mide 1,85, pesa 80 kilos, es de tez blanca. Si lo hago de manera subjetiva, te voy a decir que es una persona súper genial, maravillosa, es muy amena, muy agradable, tiene una forma de ser súper especial. Entonces, ahí estoy siendo yo subjetiva porque estoy dando mi punto de vista. Podemos encontrar como ejemplos la prosopografía, que describe características físicas, la etopeya, que describe características psicológicas, o el retrato, que indica rasgos físicos y psicológicos. ¿Sí? No es retrato de fotografía, es una forma de describir a partir de rasgos físicos y fisiológicos, perdón, psicológicos también. Ahora, ejemplos de textos descriptivos. ¿Cómo podemos practicar? Escribe un retrato, es decir, un texto que incluya cómo es alguien, tanto física como psicológicamente. Puedes hacerlo de un personaje que tú admires y ahí estás haciendo una práctica para un texto descriptivo. Recuerda que los textos descriptivos, por ejemplo, podría ir en una narración sin ningún problema, ¿sí? Porque en la narración te voy a contar algo de algún personaje y quizás al momento de contártelo comienzo a dar una descripción muy detallada. Esto, por ejemplo, lo veíamos mucho, los escritores, bueno, tienden a usar mucho esta forma, y se refiere también, o pongo un ejemplo, Julio Verne, cómo explicaba cómo eran sus naves, ¿no? Para viajar al centro de la Tierra, y da mucho detalle acerca de cómo eran precisamente estas naves con las que supuestamente andaba ahí viajando al centro de la Tierra, y era tal su descripción con tanto nivel de detalle, pues que incluso varias hojas nos la pasamos ahí leyendo acerca de cómo eran estas naves. Eso es un texto descriptivo, pero como nos está contando su viaje al centro de la Tierra, pues a final de cuentas también cae en lo narrativo. Ahora, tipos de texto argumentativo. Defienden un punto de vista, opinión, tienen tesis, argumentos y conclusión. La pregunta que responden es, ¿qué pretende? El elemento es, un ejemplo es un ensayo. Aquí generalmente nos van a persuadir, nos intentan convencer, nos dan un punto de vista principal. Por eso es la tesis, el punto de vista principal, y los argumentos es todo lo que apoya la tesis. Sí se recomienda que un ensayo también tenga la forma de introducción, desarrollo y conclusión. Esa sería una forma coherente. Aquí vamos a ver un tipo de ejemplo de texto, perdón, argumentativo en un video que se llama Yo tengo un sueño. La práctica que puedes hacer es indicándonos si estás o no estás de acuerdo y por qué con la información que viene en ese video. Defiende tu punto de vista, o como por ejemplo, ahorita que veamos información acerca del aborto. Si tú me comienzas a hablar acerca del aborto, indicándome si estás o no estás de acuerdo, ahí estás haciendo ya uso de un texto argumentativo porque me vas a dar tu punto de vista. ¿Sí? A partir de esto, tú vas a hacer una infografía con los tipos de texto y la tienes que entregar el miércoles 5 de agosto.
Recuerda que la infografía debe de incluir con mucho detalle precisamente todos los tipos de texto, los detalles de cada uno de ellos y hasta abajo me debes de incluir los ejemplos. Aquí es que es una infografía, una representación gráfica de un tema. Debe de ser de manera visual, informativa. Puede ser un diagrama, por ejemplo, escritos de cierta manera que resuman o disminuyan el texto. Se explica por medio de figuras. Agrégale figuritas y que te quede lindo. Luego, actividad integradora 3, tipos de texto, ¿sí? Perdón, aquí era la misma, todavía era la actividad 3. Debe de ser clara, colorida, organizada, coherente, debe de tener una secuencia lógica, un orden, incluye definiciones, características, ejemplos y la información que creas que puede explicar bien el tema. Hay un programa que se llama Canva que te puede perfectamente ayudar para hacer una infografía. Si lo puedes usar, úsalo para que la conozcas. Hay varios programas que puedes usar que son gratuitos, sencillos, muy fácil de usar. Aquí vamos a ver ahora la cuarta tarea. Esta cuarta tarea es un proyecto integrador que me vas a entregar ya como parte final de tu trabajo y es un producto multimedia en la web. Se llama usando tipos de texto. Puedes hacer un video, un TikTok, una presentación, un Powtoon, que también es una forma de por medio de caricaturas estar representando algún tema, ¿no? Realiza un análisis acerca de un tema de tu interés. Puede ser algo de arte, si sabes tocar algún instrumento, te gusta la cocina, si sabes algo de enfermería, de primeros auxilios, practicas algún deporte, te gusta contar cuentos, ¿qué te gusta? Viajar, quizás. Selecciona un tema y vas a escribir un texto con esa información que acabas de analizar, ¿sí? Tienes que considerar qué nos podría decir esa actividad. Debes de tener un mensaje claro, completo, enfocado. Resume y acomoda el texto que acabas de escribir, léelo, reescribe las veces que sea necesario, analiza el tipo de texto que usarás y cuál se adecua mejor a la información de tu texto. ¿Sí? Hay que llenar una ficha. Por favor, no olviden esto para que sí tengan todos los elementos del proyecto integrador. En esta ficha, inclúyeme, por favor, el nombre del producto, el tema del producto del producto web que vas a hacer, el tipo de texto abordado, justifícalo, indica qué tipo de lenguaje vas a usar, si va a ser algo objetivo, subjetivo. Recuerda que ya te había mandado una presentación con medios discursivos para que ahí lo revises y me digas cómo lo vas a incluso desarrollar y el tipo de lenguaje que vas a usar. Y el guión es que ya escribas todo con detalle qué es lo que vas a hablar. Prepara tu producto, ordena tus ideas. Primero inclúyele al principio el título del producto, tu nombre, nombre de la materia, nombre de la escuela, nombre del maestro. Después incluye tu ficha técnica y enseguida comienza a justificar tu tema de interés en 2 párrafos. Desarrolla todo el tema, realiza una conclusión en 2 párrafos, no olvides incluir la bibliografía y pues ahí vas a tener tu producto web. Puedes entregar un enlace, de entregar un enlace, un link del producto web, ¿sí? Puedes hacer un video, si quieres aparecer tú, explica cada uno de los puntos, lo puedes subir a YouTube, por ejemplo, o hacer una presentación de PowerPoint, la puedes guardar como un video y a partir de ahí lo subes a YouTube, a SlideShare, a Script, como te decía, a TikTok, a Powtoon, si sabes usar Prezi, ¿sí? Ejemplo, realiza un archivo en PowerPoint o un video con la información indicada. Al finalizar, lo subes a la web, por ejemplo, Drive, YouTube, SlideShare, Script, y genera un enlace público. Por ejemplo, voy a suponer que aquí está ya mi información. Observa cómo tengo la portada, mi ficha técnica, la justificación, desarrollo el tema, una conclusión y al final incluyo mi bibliografía y después lo voy a subir, como te decía, a alguno de estos programas. Guardas tu archivo, lo puedes guardar. Si observas aquí en esta pantalla donde dice tipo, donde están poniéndole el nombre del archivo, abajo dice tipo, presentación de PowerPoint, aquí también lo puedo escoger como un video y lo voy a subir a la nube. En este caso yo voy a poner un ejemplo de cómo subirlo a Drive. Tú lo puedes subir a OneDrive, Dropbox, puedes usar los programas que quieras, pero a final de cuentas me debes obtener un enlace de
un lugar donde hayas guardado tú este producto. ¿Por qué es esto, muchachos? Porque yo quiero que lo que ustedes estén emitiendo o publicando sepan cómo poderlo compartir y comunicarlo a más gente. Si tú quisieras compartir una información importante, lo pudieras hacer por cualquiera de estos medios tecnológicos. Y es importante saber aprovechar las TICs para poder comunicar nuestras ideas. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo listo mi PowerPoint, por ejemplo, me voy a Drive. Recuerda que Drive es el espacio de nube de Gmail. Yo tengo abierta mi cuenta de Gmail. Ahí recuerda Gmail. Ahí tengo mi cuenta de Gmail. Ahí en estos puntos, cuando esté en Google, del lado derecho, parte superior, escojo estos puntitos, después me voy a Drive. Y cuando esté en Drive, me va a aparecer una pantalla como esta. Aquí en mi unidad escojo cargar archivos, selecciono mi archivo con el botón de la derecha, le voy a decir, aquí estoy todavía seleccionando mi archivo. A ver, es que se tarda un ratito en hacer la subida del archivo. Con el botón de la derecha le digo obtener vínculo para compartir. Me va a aparecer una pantalla como esta y le digo copiar vínculo. Verifica que aquí diga cualquier persona que tenga el vínculo. Y ya le presionas listo. Esto que estás copiando es lo que me vas a mandar a mí de resultado de tu trabajo. Tiene que ser un enlace como esto. Fíjate cómo empieza. https:// drive.google.com y enseguida trae un código largo. Así debe de ser tu enlace. También podrías subir tu archivo a YouTube. En vez de Drive, escoges YouTube, pero debes de tener ya cuenta en YouTube. Si no la tienes, hay que sacarla si es que tú quieres usarlo o manejarlo incluso con otros propósitos también, ¿no? Puedes seleccionar el signo de más para subir tu video. Seleccionas tu archivo de la computadora para subirlo a YouTube. Incluso desde tu celular también lo puedes hacer sin ningún problema. Escribes el nombre del archivo y vas presionando siguiente para que te vaya cambiando a la siguiente pantalla, ¿sí? Guárdalo como público para yo poderlo ver. Este enlace es el que tú me vas a compartir. Si presionas estas dos hojitas, ya lo copias y te puedes ir ya a Word a pegarlo, ¿sí? O a subirlo ya a plataforma de esa manera. Ahora también puedes subir tu archivo a SlideShare. Así se escribe SlideShare. SLIDE SHARE. Observa cómo está aquí escrito. Cuando lo escribas, te metes a la página. Y cuando estés ahí en esa página de SlideShare, tú puedes decir cargar. SlideShare es una página donde hay que registrarse previamente. Si no te registras, te solicita cuenta de Facebook o de LinkedIn, de lo que tú quieras. Si no te registras, no hay ningún riesgo de hacerlo. Cuando tú presionas cargar, seleccionas el archivo de tu computadora para que lo puedas subir. ¿Sí? Ahí verifica que en privacidad diga público, espera un poco para que suba la actividad y presiona publicar. Cuando tú presionas publicar, se tarda un ratito en subirlo, pero en la parte superior vas a ver que se da una dirección que es la que tú me vas a compartir. Esta dirección me puedes compartir. Puedes seleccionar el método que tú quieras. Lo único, pues, que te voy a recomendar mucho, pues es que sí lo subas a internet, por favor. Sube tu archivo a internet para que sepas cómo publicar y comunicar tu información de una manera eficiente y para que llegue a mayor público. Cualquier duda, quedo a la orden. Que tengan buen día.